Hola, les doy la bienvenida a un nuevo video de preparación para la PAES de competencia lectora. Hoy trabajaremos estrategias para enfrentar textos argumentativos, aplicando las tres habilidades principales, que recordemos son localizar información explícita, interpretar información implícita y evaluar. Vamos a comenzar. Primero tenemos que recordar que un texto argumentativo tiene como propósito expresar una opinión, defender un punto de vista y convencer al lector a través de argumentos y evidencias. En la PAES debemos identificar la tesis o postura del autor, los argumentos principales y las estrategias persuasivas que utiliza el autor. Ahora tendremos una lectura activa del texto sobre clases telemáticas con el que trabajaremos. Este texto corresponde al ejemplo número 1 del capítulo 6 del libro que tienen a su disposición para preparar la PAES de competencia lectora. Lo pueden encontrar en la página 96. Para leerlo, como es usual, pueden o bien pausar el video o ir directamente a la página 96. Vamos a leer juntos la columna de opinión, clases telemáticas, una nueva realidad educativa en constante evaluación. Podemos notar que se divide en 4 grandes párrafos y al ir leyendo vamos a ir analizando párrafo por párrafo. Luego de leer el primer párrafo podemos hacer una anotación al borde de la página y poner que este párrafo nos habla del origen de las clases telemáticas por la pandemia. Del segundo párrafo vamos a hacer lo mismo y podemos darnos cuenta que este párrafo nos plantea los principales problemas, como la desigualdad de acceso. En el tercer párrafo nos podemos dar cuenta que este nos habla de los beneficios y oportunidades de la educación virtual. Y finalmente, el cuarto párrafo nos entrega una reflexión sobre el futuro de la educación. Y esto lo podemos anotar ahí al lado. Es importante que mientras leas vayas subrayando las afirmaciones principales y los ejemplos que la respaldan. Además de poder ir haciendo este ejercicio de ir anotando la idea global de cada párrafo. Vamos a analizar una pregunta de localización. Según el primer párrafo, ¿cuál fue el principal motivo de la implementación de las clases telemáticas? Alternativa A, la búsqueda de una mayor personalización en el aprendizaje. Alternativa B, la imposibilidad de poder realizar clases presenciales debido a la pandemia. Alternativa C, la necesidad de reducir el contacto entre estudiantes y docentes. Y D, el interés en promover el uso de nuevas tecnologías en la educación. Para responder esta pregunta es importante que rastreemos la información en el fragmento. Tenemos que buscar palabras clave como pandemia o imposibilidad de asistir. Así, al analizar las alternativas nos daremos cuenta que la A no se menciona en el primer párrafo. La B resulta ser la correcta, pero tenemos que analizar la C y la D. La C es incorrecta porque no es el foco principal y la D también es incorrecta porque el interés tecnológico no fue el motivo inicial. Así, la alternativa B, la imposibilidad de realizar clases presenciales debido a la pandemia, es la alternativa correcta a la pregunta de, según el primer párrafo, ¿cuál fue el principal motivo de la implementación de las clases telemáticas? Ahora vamos a responder una pregunta sobre interpretación. ¿Qué se infiere respecto a las brechas tecnológicas mencionadas en el segundo párrafo? Alternativa A. Han afectado principalmente a los estudiantes que tienen una conexión a Internet estable. B. Se han reducido significativamente durante los últimos años. Alternativa C. Generan desigualdad en el acceso al aprendizaje y al desarrollo de habilidades. Y alternativa D. No influyen
en el rendimiento académico, pero sí en la salud emocional de los estudiantes. Para responder esta pregunta, es importante que podamos analizar el efecto que las brechas tecnológicas causan en el aprendizaje. Y entonces debemos volver a la lectura del segundo párrafo. Así nos daremos cuenta que la alternativa correcta es la C. Generan desigualdad en el acceso al aprendizaje y el desarrollo de habilidades. Las inferencias requieren deducir una consecuencia a partir de pistas textuales. Esta es una habilidad un poco más compleja que la localización de información explícita, como hemos visto en algunas otras oportunidades. Y vamos a ver ahora entonces una pregunta de síntesis. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza el contenido de la columna de opinión? Alternativa A. Las clases telemáticas han sido efectivas, pero su implementación ha sido desigual. Alternativa B. La educación a distancia podría reemplazar a la educación tradicional. Alternativa C. La modalidad telemática ha permitido continuar la educación, pero requiere mejoras en equidad y adaptación. Alternativa D. Los problemas tecnológicos han impedido el éxito total de las clases telemáticas durante la pandemia. Para responder esta pregunta, es importante que busquemos la opción que abarque tanto ventajas como problemas, puesto que esas eran cosas que podíamos encontrar en la columna de opinión. Si analizamos las alternativas, la alternativa A es parcialmente correcta, que la alternativa B es totalmente incorrecta, porque la columna no plantea que la educación a distancia pueda reemplazar a la educación tradicional. La alternativa C, la modalidad telemática ha permitido continuar la educación, pero requiere mejoras, ¿verdad? Es más correcta que la A. Y la alternativa D, los problemas tecnológicos han impedido el éxito total de las clases telemáticas durante la pandemia, también es parcialmente correcta, como la A. Así que la más correcta, la que abarca y sintetiza entonces mejor el contenido de la columna de opinión, es la alternativa C. La modalidad telemática ha permitido continuar la educación, pero requiere mejoras en equidad y adaptación. Consejo: al sintetizar debes buscar la idea global que resuma el mensaje del texto completo. Ahora vamos a analizar una pregunta sobre el propósito de la autora. ¿Cuál es el propósito comunicativo de la autora del texto? A. Reflexionar sobre los cambios que la pandemia trajo a la educación y sus implicancias futuras. Alternativa B. Destacar únicamente los beneficios de la educación telemática. Alternativa C. Promover el uso exclusivo de la educación virtual. Y alternativa D. Criticar a los sistemas educativos. Para esto es importante que seas capaz de identificar el tono y la intención del texto. Así, veremos que la alternativa A, reflexionar sobre los cambios que la pandemia trajo a la educación y sus implicancias futuras, sería la correcta. Y si analizamos las otras, vamos a ver que efectivamente son incorrectas, puesto que la alternativa B dice que la autora busca destacar únicamente los beneficios de la educación telemática, lo que hemos visto que no es cierto. Por otro lado, la C es incorrecta porque no busca promover un uso exclusivo de la educación virtual. Y la alternativa D también es incorrecta porque el propósito de la autora no es criticar a los sistemas educativos. Ahora veamos claves esenciales. Es importante que localices informaciones explícitas, que interpretes consecuencias y posturas implícitas, que sintetices la idea principal considerando pros y contras y que siempre identifiques el propósito general del autor o autora del texto argumentativo. Practicar estas habilidades te dará ventaja en la PAES,
Tu éxito depende de tu práctica diaria. Mucho ánimo en la preparación de la PAES. Nos vemos en una siguiente cápsula.